Bien. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el siguiente tema. Vamos a dejar un poco atrás el estudio de los sólidos y los líquidos y pues nos vamos a concentrar ahora en los gases. De aquí en adelante, en estos 3 capítulos que nos restan de la segunda unidad, capítulo 18, 19 y 20 del libro de texto, pues vamos a trabajar particularmente con el estudio de los gases. Entonces, pues el estudio de los gases tiene la particularidad, a diferencia de los líquidos y los sólidos, que pues no puede ser tan determinista como lo fue para los anteriores. O sea, es decir, nosotros no podemos describir con gran precisión cuál es la velocidad, cuál es la posición para un determinado tiempo, sino que en el caso de los gases vamos a tener que recurrir a probabilidades, a promedios, porque es el movimiento que realizan las partículas que componen un gas, un movimiento aleatorio, y se vuelve bastante difícil, si no imposible, podemos decir imposible, pues determinar con exactitud estas cantidades. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es plantear un modelo inicial que me va a permitir pues estudiar a los gases. El primer modelo, y con el que vamos a terminar esta unidad, es el modelo del gas ideal. El gas ideal pues es o idealiza a un gas teórico que tiene diferentes características, ¿no? Y lo hacen bastante simple de estudiar, ¿no? Por ejemplo, considera que las partículas son partículas puntuales, o sea, no considera el volumen que tienen las partículas. También considera que las partículas son puntuales, o sea, no considera la forma, y también consideramos que las partículas no tienen interacción entre ellas. Es decir, no hay una fuerza intermolecular que los una. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de entrarle a la parte fundamental, dar algunos conceptos, es revisar una simulación para que mediante esta simulación pues veamos las características que tienen los gases. Voy a compartir pantalla y vamos a revisar la simulación que ustedes estuvieron trabajando el fin de semana en la actividad interactiva de gases ideales. O sea, ya tienen un poco adelantado este concepto. Bien, entonces vamos a trabajar con la primera parte, que tiene que ver con gas ideal. Luego hay otras 3 aplicaciones más, pero nos interesa la primera. Como lo vieron el fin de semana, en esta aplicación, pues yo tengo la posibilidad de introducir partículas a un contenedor. Esa partícula la voy a introducir mediante esa bomba que está en la parte inferior derecha. Puedo introducir partículas grandes o pequeñas. También el contenedor, pues puedo cambiar sus dimensiones modificando la anchura. O sea, solamente esa es la variable que puedo modificar del volumen del contenedor. Tengo también un medidor de temperatura. Puedo medir en Kelvin, en grados Celsius. Puedo medir la presión en atmósferas o pascales. Puedo agregar calor a la muestra de gas o puedo enfriarla, cualquiera de las dos. Bien, entonces, si nosotros introducimos partículas al contenedor, lo primero que vamos a observar es la característica más notable de los gases respecto a los otros estados de la materia, ¿no? Y es que inmediatamente ocupan todo el volumen del contenedor. Y además puedo observar que las partículas entre sí pues chocan y también hay choques contra las paredes. Por lo tanto, ya hay un movimiento de las partículas dentro del contenedor
Así que ya tengo un registro de una temperatura, porque la temperatura, mañana lo vamos a hablar más en detalle, pero la temperatura mide el movimiento de las partículas dentro del contenedor. Y además la presión la puedo pensar en este momento como las colisiones que se están dando contra las paredes. Bien, entonces aquí tengo la posibilidad de mantener constante una de las cantidades. Lo que puedo ver también es que yo puedo modificar el estado del gas si agrego o quito calor, ¿no? Si agrego calor puedo notar que la temperatura aumenta y la presión también. Y si enfrío el gas, pues puedo ver lo contrario, ¿no? Una disminución de la presión y de la temperatura. También otra de las cosas que podemos ver es que al modificar el volumen del contenedor, yo tengo la posibilidad de desplazar la pared izquierda. Entonces puedo aumentar el volumen del contenedor y eso va a modificar la temperatura y la presión, ¿no? Entonces pueden ver que la presión disminuye, la temperatura no, la presión disminuye porque las partículas tienen más espacio para moverse, entonces la colisión contra la pared es menos probable, ¿no? Si yo hago que el volumen sea más pequeño, entonces la probabilidad de colisión contra las paredes pues es mayor, ¿no? Bien, entonces ahí ya tengo algunas características que tiene el gas, pero nosotros vamos a trabajar con particularmente el gas ideal. El gas ideal se puede definir, vamos a ir a los apuntes. El gas ideal es un gas teórico, es decir, lo que estamos planteando es un modelo para el gas. Entonces, aquí vamos a dar una definición más formal. Gas ideal, pues es un gas teórico. Un gas teórico que está compuesto de muchas partículas puntuales. De muchas partículas puntuales. Vaya fijándose en algunas palabras claves de esta definición. Como teórico, ¿no? Entonces es un modelo que ningún gas se va a ajustar 100% a este modelo. Otra está compuesto de muchas partículas y son puntuales, es decir, no me interesa el volumen de ellas, sino que es una partícula sin volumen. Partículas puntuales, bueno, no sin volumen, con volumen despreciable, puntuales, moviéndose aleatoriamente. Moviéndose aleatoriamente. Y además que no están sujetas a interacciones. No están sujetas a interacciones. Aquí hay más palabras claves todavía. El movimiento es aleatorio. Imposible describir la posición, la velocidad de una partícula en un tiempo dado. Y además no sujetas a interacciones. Es decir, a pesar de que chocan, ese choque lo puedo considerar completamente inelástico. Entonces, por lo tanto, solo es un choque y con la misma sale disparado. O sea, no hay una atracción o una repulsión de parte de las partículas, ¿no? Entonces, decimos que no hay una interacción. Bien, entonces, ahora que ya tenemos el concepto de gas ideal, ¿bajo qué condiciones un gas podemos decir que se puede considerar un gas ideal, ¿no? Entonces, normalmente, un gas ideal se dice que un gas ideal es aquel cuando las temperaturas son altas
Eso es un poco ambiguo, ¿no? Temperaturas altas y para presiones bajas. Presiones bajas. Eso es un poco ambiguo porque tendría que dar, tal vez lo que uno esperaría es una escala, ¿verdad? O un límite superior o inferior, ¿verdad? Donde esté considerado esto, ¿no? Pero, pero en el caso no, no existe, ¿no? No existe un valor al que yo diga, a partir de esta presión ya es un gas ideal, ¿verdad? No existe. Sino que para cada gas se puede considerar un cierto régimen, ¿no? O sea, es decir, el nitrógeno bajo ciertas temperaturas, bajo ciertas presiones, se comporta como gas ideal. El monóxido de carbono va a tener otro comportamiento, así que no hay algo generalizado. Entonces, ¿por qué necesito que se den estas dos condiciones? Una, primero, o bueno, la más importante de ellas tiene que ver con que se desprecien la energía potencial de interacción. Tiene que ser menor que la energía cinética de las partículas. Básicamente eso es lo que ando buscando, que la energía potencial de interacción sea mucho menor que la energía cinética de las partículas. O sea, el movimiento de las partículas tiene que prevalecer respecto a la interacción entre ellas. Ok, y otra de las cosas que se busca también es que el tamaño de las partículas sea mucho menor que el del contenedor. De tal manera que las partículas tengan un espacio vacío por el cual puedan desplazarse sin interactuar con otras, ¿no? Si las partículas son muy grandes, entonces es más probable que choquen entre sí, ¿ya? Y viajan una menor distancia antes de chocar contra una pared. Bueno, entonces hay una ecuación que es la ecuación de estado de los gases ideales, y esta ecuación pues es la que va a determinar el comportamiento de los gases para nosotros, ¿no? Una ecuación de estado siempre va a estar escrita en términos de una triada: presión, volumen, temperatura. Entonces, estas tres variables nosotros en termodinámica les llamamos las variables de estado, porque básicamente me van a describir el estado de un gas, o sea, cuáles son las condiciones a las que está sometido en un determinado momento, cuál es la presión que tiene, qué volumen se encuentra y cuál es la temperatura. A eso le llamamos el estado de un gas. Entonces, la ecuación más simple es la ecuación de estado de los gases ideales, y esta me dice que la presión por el volumen es igual a NR por T. Esta simple ecuación, y es por ello que obviamente el tratamiento de los gases ideales es muy importante, porque la ecuación que los describe es una ecuación muy simple. Entonces me describe el gas en términos de las tres variables: presión, volumen, temperatura, que tengo que considerar que las variables tienen ciertas condiciones. De nuevo, les voy a pedir que traten de ingresar temprano a la clase, porque la verdad que interrumpe tener que estar admitiendo cuando ya estamos explicando. Entonces traten de entrar temprano para evitar interrupciones. Bien, entonces lo primero que debo decir sobre esta ecuación es que, claro que la P representa una presión, pero ¿qué presión? ¿Qué tipo de presión? Una presión absoluta.
una presión absoluta. Recuerde que la presión absoluta, aprendimos en física 100, que la presión absoluta se consigue al sumar a la presión manométrica la presión atmosférica, ¿no? Donde nosotros sabemos que la presión atmosférica es una atmósfera o 1.013 por 10 a la 5 pascales. Okay. Normalmente en los problemas las presiones se van a... Normalmente en los problemas las presiones se van a dar en unidades absolutas y es muy raro que en un problema nosotros pues tengamos una presión manométrica, ¿no? Pero cuando sea el caso, el problema va a ser muy claro en decir que la presión es una presión manométrica. Del momento que usted tiene un dato como ese, pues ya tiene que asumir que debe de sumarle la presión absoluta, presión atmosférica para tener la presión absoluta. En el caso del volumen no tengo ninguna restricción, pues las unidades son las unidades que ya conocemos del volumen, pero en el caso de la temperatura, también T es una temperatura absoluta. O sea, es decir, tiene que ser expresada en Kelvin. Recordamos que la conversión, una temperatura en Celsius, le sumamos 273.15. Usualmente en la práctica omitimos ese punto 15 y casi siempre trabajamos con valores enteros. Y entonces eso sí es necesario tenerlo en cuenta porque a la hora de trabajar estos problemas se vuelve obligatorio hacer la conversión, ya que la temperatura es una temperatura de estado y no una temperatura que proviene de un cambio de temperatura. Recuerde que solo para cambio de temperatura la escala Celsius es igual que la escala Kelvin, solamente en ese caso. En este contexto, pues no. Si se fijan, me aparecen otras dos, aquí tengo las primeras variables, ¿no? Me aparecen otras dos variables ahí en la ecuación de estado de los gases ideales. Una es N minúscula, es el número de moles. Esto se expresa en unidades del sistema internacional como el mol. El mol está definido a partir de un cociente. El número de moles está dado por el cociente de la masa total que tiene la muestra del gas dividido entre la masa molar. En el numerador tengo masa total de la muestra entre masa molar. En el numerador tengo gramos o kilogramos y en el denominador tengo gramos por mol o kilogramos por mol para hacer la cancelación de unidades, ¿no? Entonces la masa total pues obviamente es un valor que me proporcionarían. Normalmente la masa se puede obtener a partir de la densidad de un gas. Recuerde que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Y la masa molar pues es un número que probablemente le sea familiar. La masa molar en algunos casos, en el caso más simple, es sinónimo del peso atómico que aparece en la tabla periódica. Entonces nosotros vamos a trabajar con diferentes gases. Normalmente la muestra de gas que vamos a tener es una muestra pura, o sea, es decir, solo tiene átomos de un mismo elemento. No va a tener mezclas, digamos, diferentes átomos. Así que pues ustedes sabrán que el aire, que es uno de los gases con los que más interactuamos, es una mezcla de gases, ¿verdad? Entonces es bastante complicado para una mezcla de gases tener la densidad. Entonces usualmente trabajamos con gases que tienen una mezcla pura y entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son los valores de peso atómico para cada uno de ellos, ¿no?
La tabla periódica me da el valor de un solo átomo. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con gases, a veces hay gases que que se juntan, los gases se juntan no en, se juntan en grupos, en parejas, en triadas. Por ejemplo, tenemos el oxígeno. El oxígeno se encuentra como dos partículas de oxígeno juntas. Entonces quiere decir que cada molécula del gas serían dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, la masa molar sería la suma de las masas molares individuales de cada átomo. Así que sería, en este caso, la suma de cada una de los valores que están en la tabla periódica. El hidrógeno también se encuentra como como una molécula diatómica, y también otra molécula que es, bueno, en realidad es también otra molécula diatómica es el nitrógeno, y otra con la que trabajamos es el monóxido de carbono. Esa es una molécula diatómica, pero son dos tipos diferentes de átomos. Bueno, entonces, normalmente no trabajamos con muchos gases, trabajamos más o menos como unos 5, y los vamos a separar en dos tipos, los monoatómicos y los diatómicos. Los monoatómicos, tenemos el caso del helio, tenemos el caso también de, ¿qué otro? Helio, vamos a recordar. El helio y el argón, ¿no? Son los dos monoatómicos. Y con los diatómicos, normalmente trabajamos con hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y monóxido de carbono. Entonces, ya en el caso de los diatómicos y en general los poliatómicos, lo que uno hace para calcular la masa molar es hacer la suma ponderada, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular, vamos a hacer una muestra aquí. Si yo quisiera calcular la masa molar del monóxido de carbono, entonces multiplico un átomo por la masa molar del carbono. Ustedes pueden encontrar en el libro de texto, hay un apéndice, el apéndice D. El apéndice D contiene la tabla periódica de los elementos. Ahí está el peso atómico, ¿no? Entonces, en el caso del carbono, sabemos que es 12. Entonces tendría 12. Normalmente redondeamos los valores. Sería 12 gramos por mol más un átomo de oxígeno. Entonces el oxígeno es 16 gramos por mol. Y entonces aquí tendríamos 28 gramos por mol. Entonces sería la masa molar del monóxido de carbono. Entonces, en el caso de moléculas que tienen más de un átomo, eso es lo que se hace. Se hace una masa molar ponderada, de acuerdo a la cantidad de átomos y a la masa molar o al peso atómico de cada uno de ellos. Bien, entonces así se obtiene el número de moles haciendo el cociente entre la masa total y la masa molar. Entonces, el número de moles es una unidad del sistema internacional que me permite medir la cantidad de sustancia que hay en una muestra. Y la otra cantidad que aparece ahí es R. R es la constante de los gases ideales. Entonces, esa constante nosotros vamos a tomar dos valores generalmente. El primer valor es en unidades del sistema internacional, 8.314 joules entre mol por Kelvin. Y si medimos el volumen en litros y la presión en atmósfera, entonces sería 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Entonces esos son los valores que vamos a tomar para R normalmente. Ahí dependerá del contexto del problema, de cuáles unidades son las que me proporcionan, ya sea el volumen y la presión. Si se fijan, en esa constante aparece Kelvin en el denominador, pero a diferencia de otras constantes que vimos anteriormente, como el calor específico
o la conductividad térmica, esa temperatura no proviene de un cambio de temperatura, sino que proviene de una temperatura de estado. Entonces, por lo tanto, es obligatorio, no como allá en aquellas dos cantidades que era opcional convertir o no, ¿verdad? Porque el delta T siempre iba a ser numéricamente igual en las dos escalas. Aquí es obligatorio convertir a Kelvin esas cantidades, ¿sí? Bueno, entonces, ya que tenemos esa ecuación, nosotros podemos hacer una gráfica. Es una gráfica que es muy importante. Si yo hago una gráfica, a estos diagramas se les llama gráficos PV. Vamos a utilizar de aquí en adelante en todos los problemas. Gráficas, presión, volumen. Entonces, como su nombre lo dice, una gráfica PV, pues es una gráfica donde en uno de los ejes está la presión y en el otro eje está el volumen. Entonces aquí en el eje vertical ponemos la presión y en el eje horizontal ponemos el volumen. Entonces note que si yo despejo la ecuación de estado, que la ecuación de estado es P por V igual a nRT, si despejo aquí para la presión, entonces me va a quedar que son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces me va a quedar aquí una constante, bueno, entre comillas, una constante, porque el número de moles es una constante, R también es una constante, pero la temperatura puede cambiar. O sea, quiere decir que tengo una gráfica de la presión es inversamente proporcional al volumen, entonces son una especie de hipérbolas, más o menos así. Es decir, si yo fijo una primera temperatura, entonces me va a quedar este gráfico. Entonces, para este gráfico voy a tener la temperatura 1. Después puedo yo decir otra temperatura 2 y voy a tener otra curva que va a ser T2. Y así sucesivamente puedo tener muchísimas curvas, ¿no? Entonces, a estas curvas se les llama curvas isotermas. Isotermas, ¿no? ¿Por qué isotermas? Porque son curvas en las cuales la temperatura se mantuvo constante. Y algo importante sobre estas curvas es que a medida que esa curva va quedando arriba de otra, se va haciendo de temperatura más grande. O sea, quiere decir que la temperatura 3 es mayor que la temperatura 2 y es mayor que la temperatura 1. Bien, entonces, esas curvas son las curvas que caracterizan a los gases ideales. Porque si el gas es ideal, entonces yo puedo definir infinitas curvas isotermas, desde temperatura 0 hasta infinito, ¿no? Pero realmente, y esta la voy a poner de libro porque me va a llevar mucho tiempo dibujarla. Entonces, los gases reales, los gases que no son ideales, no cumplen con este comportamiento. Entonces está el gráfico de la figura 18.7, la página 596, lo voy a poner aquí en pantalla. Que muestra realmente la diferencia entre un gráfico de presión-volumen para un gas real con un gas ideal. Vamos a ver, un poco más adelante, aquí está. Este es el gráfico de una curva, ¿no? Como lo dice el libro de texto, cada curva representa la presión como una función del volumen para un gas ideal a una temperatura única. Entonces, cada curva, el producto presión por volumen es constante, ¿sí? A esa se le conoce como la ley de Boyle. Entonces, fíjense qué bonito el comportamiento. Sin embargo, si no es un gas real, no es un gas ideal, es un gas real, entonces vamos a tener ese comportamiento que está ahí. Entonces, en ese caso, la gráfica presión-volumen para un gas no ideal
muestra isotermas. Las de arriba son isotermas, ¿no? Como la T4, por ejemplo, la T3 más o menos es un isoterma, pero desde TC para abajo, si se fijan, ya no es un comportamiento isotérmico, ¿no? Entonces hay una temperatura que se llama una temperatura crítica, bajo la cual ya el comportamiento ya no es ideal. Entonces por eso les decía que un gas, para que se considerara ideal, tenía que tener temperaturas altas, temperaturas altas. Entonces, para cada elemento se puede hacer una gráfica como esta. Así que por eso les decía, no hay un límite para todos los gases. Cada elemento de la tabla periódica o cada compuesto pues tendría un comportamiento diferente, una temperatura crítica diferente bajo la cual no se comporta como un gas ideal. ¿Sí? Entonces, debajo de esa temperatura crítica existe una región que se conoce como la región de equilibrio de la fase líquido y vapor. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos movemos en esa región por debajo de la temperatura crítica, entonces incluso podrían haber transiciones entre líquido y vapor. ¿Sí? Entonces ya eso dificultaría el estudio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no sería adecuado. Esa es la diferencia significativa entre un gas ideal y un gas real. Entonces por eso se necesitan temperaturas altas para que las curvas se asemejen a una curva isoterma, como es aquí. Obviamente que nosotros en la clase vamos a asumir que todos los gases son ideales y no nos vamos a tener que preocupar por eso. Ok, bueno, volvemos a los apuntes. Entonces, otra cantidad que surge a partir de la ecuación de estado de los gases ideales, que es importante, es la de la densidad. La densidad del gas, si yo uso la definición, recuerden la ecuación de estado es presión por volumen igual a nRT. Entonces, si yo uso la definición, del número de moles, entonces el lado derecho de esta ecuación puede ser escrito como la masa total entre la masa molar por R por T. Pero esa masa total y el volumen total pueden juntarse para definir la densidad, ¿no? Recordemos que la densidad era igual a la masa entre el volumen, ¿no? Entonces, si despejo de esa última ecuación que tengo, me quedaría entonces la presión por la masa molar entre R por T. Esa sería la ecuación para describir la densidad de un gas. Muy bien, entonces ahí, como les digo, lo más importante es la masa molar, porque si fuera un gas que está compuesto por diferentes partículas, entonces el cálculo de M mayúscula se vuelve un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aire, el aire no es un compuesto, no es algo que así como nos enseñaron en el curso de química, ¿verdad? Que yo sé cuántos átomos hay de cada cosa, ¿verdad? Y que se juntan con enlaces, ¿no? El aire es una mezcla, ¿no? Y tiene algún porcentaje de diferentes elementos o diferentes compuestos. Y va a depender también de las condiciones atmosféricas, de las condiciones climáticas en general. Entonces, por lo tanto, a veces lo que se hace es una aproximación de ese valor del aire, ¿no? Y obviamente con eso les estoy diciendo, pues el aire no se puede considerar como un gas ideal. Bien, otra cantidad que es importante sobre los gases, la que tiene que ver con un cambio de estado. Cuando nosotros nos referimos al estado
de un gas, nos referimos a ciertas condiciones de presión, volumen y temperatura. Entonces yo puedo provocar un cambio de estado si mantengo constante, si mantenemos constante la masa, ¿no? Y por ende, si la masa es constante, entonces el número de moles se mantiene constante. Entonces yo puedo decir, bueno, habrá un estado 1, un estado inicial, y entonces la ecuación de estado me dice que ese estado va a estar caracterizado por esta ecuación. Presión por volumen 1 igual a NR por T1. Ok, entonces para un estado 2, imagine que lo que uno hace es agregarle calor, quitarle calor. Entonces, para ese estado 2, entonces voy a tener una ecuación presión 2, volumen 2 igual a NR T2. Y puedo despejar entonces, puedo despejar de esas ecuaciones para la parte constante, porque si la masa se mantiene constante, N es constante, R también es una constante, entonces me quedaría el producto N por R igual a presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1. De igual manera en la ecuación 2, para el estado 2. Y así podemos igualar esas dos cantidades. Y me va a quedar una ecuación, presión 1, volumen 1, entre temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, entre temperatura 2. Y esta ecuación es una ecuación que me describe la transformación o el cambio de estado de un gas en términos de sus variables de estado. Entonces, qué sé yo, aquí pueden haber muchas, pero muchas opciones de problema. Yo podría decir, el estado, un ejemplo, ¿no? Tengo una presión 1, tengo un volumen 1, tengo una temperatura 1, ¿no? ¿Y cuánto vale la presión 2 si el volumen 2 es 2 veces el volumen 1 y la temperatura 1 es igual que la temperatura 2, ¿no? La temperatura se mantuvo constante. Entonces, puedo despejar esta ecuación para la presión 2. Y usualmente cuando despejamos esta ecuación, lo que yo recomiendo es siempre poner variable sobre variable igual, ¿no? Por ejemplo, si despejo presión 2, pues me va a quedar presión 1, pero me va a quedar volumen 1 entre volumen 2. Me va a quedar temperatura 2 entre temperatura 1, ¿no? Eso facilita el cálculo, ¿no? Porque uno puede decir, esta es la presión 1, pero el volumen 1 entre el volumen 2, volumen 1 entre volumen 2 sería, por ejemplo, un medio. Y la temperatura 1 y la temperatura 2 se cancelan, entonces por lo tanto podría decir, esto solamente es la presión 1 entre 2, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Esa podría ser incluso una pregunta conceptual, ¿verdad? Sin necesidad de agregarle valores numéricos, usted podría saber en cuánto se reduce la presión para un proceso como ese. Obviamente, mañana vamos a ver ejercicios en los cuales le pongamos valores numéricos a esto. Y usualmente este cálculo se vuelve parte de problemas más complicados. Vamos a ir viendo en las clases posteriores que usar esta ecuación es bastante cotidiano, ¿no? Entonces hay que tenerla ahí presente y hay que recordar algunas particularidades. Por ejemplo, una de las particularidades es, vea que aquí me queda temperatura 2 entre temperatura 1, ¿no?
Entonces, por lo tanto, yo lo que necesito es que en el numerador me queden Kelvin y en el denominador también Kelvin, ¿no? Entonces, es necesario, a pesar de que me queda Kelvin arriba y Kelvin abajo, es necesario eh, hacer la conversión. O sea, porque alguien podría decir, ah, no, pero no importa si yo arriba pongo grados Celsius y abajo grados Celsius, igual se cancelan y eso no me afecta el problema. Bueno, eso no es cierto, porque cuando uno hace una conversión de grados Celsius a Kelvin, lo que hace es no multiplicar por un factor de conversión, sino sumarle una cantidad, ¿no? Entonces, ustedes saben que yo no puedo cancelar este 273 con este 273, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se puede hacer eso. Mientras que en el caso de la presión y de los volúmenes, ahí sí, porque yo incluso podría tener centímetros cúbicos aquí, podría tener metros cúbicos aquí, y no necesito hacer conversión de unidades ahí. Porque si paso, para pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, lo que debo de hacer es multiplicar por un factor de conversión. Y el factor de conversión estará multiplicado arriba y abajo. Entonces ahí sí lo puedo cancelar. A diferencia del otro que no multiplico por un factor de conversión, sino que sumo una cantidad. Entonces, esos detalles es necesario que pues los conozcan, ¿verdad? Y los tengan ahí presentes a la hora de hacer los cálculos. Bueno, vamos a ver una ecuación más realista. Solo una muestra de una ecuación de estado que no sea tan ideal como la anterior, ¿no? Sí. Esta es una ecuación. Recuerde que usted tenía presión por volumen igual a nRT. ¿Sí? Y vamos a pasar a una segunda versión en la cual a la presión se le suma un término, AN cuadrado sobre V cuadrado, y al volumen se le resta NB. Entonces, vea, pasamos de la primera ecuación, que es la ecuación de estado de los gases ideales, a una segunda ecuación, que a esta ecuación se le conoce como la ecuación de Van der Waals. A ver, lleva doble A. La ecuación de Van der Waals. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? La primera, como ya habíamos aclarado en la definición del gas ideal, no considera el volumen de las partículas, ni tampoco considera la interacción que hay entre ellas. Entonces, Van der Waals en su ecuación introduce este término, que es A por N cuadrado sobre V cuadrado. A es una constante que se tiene que medir, se tiene que correlacionar para un gas dado. N al cuadrado, pues es el número de moles al cuadrado, y V al cuadrado es el volumen del contenedor. Que para un gas ideal se considera que el volumen del contenedor es el volumen del gas, porque todo el gas se dispersa en el contenedor. ¿Sí? Entonces, ese término que agrega Van der Waals tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Ok, ¿cómo se interpreta, no? Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción que habría entre las partículas, ¿no? Entonces, la presión se tiene que ver aumentada por la presencia de esas fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque si ven, el término es directamente proporcional a n al cuadrado. O sea, es decir, entre más partículas tengo, mayor fuerza intermolecular voy a tener, más se van a atraer. Y
Y la otra es inversamente proporcional al volumen del contenedor. O sea, entre más grande es el volumen del contenedor, más espacio vacío hay y menos probable es que las fuerzas actúen entre sí. Entre más espacio vacío hay, más camino libre le queda a la partícula antes de encontrarse con otra que lo pueda atraer. Y el otro término que se agrega es una resta. Se le resta al volumen un N por B. El B es una constante, N es el número de moles siempre. Entonces, este término está relacionado con este término está relacionado con el volumen de las partículas. O sea, ya esta ecuación no considera que las partículas son puntuales. Entonces, lo que hace es, al volumen del contenedor, le resta un término N por B. Entonces, entre más partículas hay, pues obviamente más espacio ocupan. Entonces, por eso está presente el N minúscula ahí. Y entonces, la resta del volumen del contenedor menos el volumen de las partículas, lo que hace es darme el espacio vacío que tienen para moverse. Entonces, el modelo del gas ideal asume que las partículas ocupan todo el espacio del contenedor. Mientras, obviamente sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que hay espacios vacíos. Mientras que esta ecuación dice, no, hay un espacio por el cual viajan ellas y es eso que está ahí. O sea, el volumen del contenedor es V mayúscula, NB es el volumen que ocupan las partículas individualmente. Bien, entonces, bueno, no es tan fácil como se escucha, ¿no? Porque encontrar esas constantes A y B es bastante complejo, ¿no? Encontrar esas constantes no es fácil porque en principio no son valores constantes como la ecuación lo plantea. Depende de las condiciones para determinados intervalos de presión, volumen, temperatura, pues se puede decir que son constantes. Entonces, el libro de texto, por aquí voy a compartir otra vez el libro, muestra unos valores, aquí están. Bueno, antes de eso voy a mostrar esto, ¿no? Ahí está una figura o dos figuras comparativas entre el gas ideal, ¿no? Entre el gas ideal y el gas real, ¿no? Como ven, entonces aparecen esos vectores F que vienen a ser vectores de fuerzas de atracción entre las partículas, ¿no? Algo que no pasaba en el otro, ¿no? Entonces ejercen esa fuerza de atracción y además, si se fijan entre la figura de la izquierda y la derecha, ahí el tamaño de las partículas también es apreciable, ¿no? En la primera se ven partículas puntuales y en el otro no, considerando que ocupan un volumen. Bien, entonces, como pueden ver aquí, en el texto que está en la parte superior, para un gas, que es el gas, el monóxido de carbono, se midieron para determinadas condiciones, se midieron las constantes A y B. Ahí están las dos constantes, 0.364 y 4.27 por 10 a la menos 5. Entonces, el libro hace un cálculo rápido ahí y dice, bueno, encontremos la presión que tendría el gas con la ecuación de estado de los gases ideales y con la ecuación de Van der Waals, a ver qué tanta diferencia hay. Y el resultado que encuentra está aquí. El resultado que tiene es de que la diferencia es de apenas 0.5% de la que se obtiene con el gas ideal. Entonces eso quiere decir que para ese rango de temperatura donde se midió ese valor, ese gas perfectamente se puede considerar un gas ideal. Entonces, como les digo, aquí teníamos estas curvas y para cada gas se puede dibujar este diagrama
si mal no recuerdo, ese diagrama se llama un diagrama de fases. Diagrama de fases. Por aquí, más adelante, no sé, no estoy seguro si se llama diagrama de fases. Tal vez los que estudian química me puedan corregir ahí cómo se llama ese diagrama. No me acuerdo mucho cómo se llama. Pero bien, lo que usted puede observar en ese gráfico es que existe esa temperatura crítica bajo la cual las curvas de temperatura constante ya no son curvas constantes y ya tengo una transición entre estados de la materia, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a compartir en esta clase. Más que todo, la idea era hacer una definición de los gases ideales. Nos quedamos con esta ecuación como resumen, digamos, de la clase de hoy. Es con la ecuación que vamos a trabajar de aquí en adelante. Vamos a considerar que todos los gases son gases ideales, a menos que el problema especifique lo contrario, pero son raros y contados los problemas en los que no va a ser un gas ideal. Y si no fuera ideal, entonces pues tendría que ser un gas de Van der Waals y nos tendrían que dar esas constantes A y B para poder hacer los cálculos. Bien, entonces tomar en cuenta como resumen las consideraciones que tienen que ver con las unidades. Con las unidades. De aquí en adelante lo que vamos a ver es, mañana vamos a ver la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases lo que hace es asociarme esas variables macroscópicas que están ahí, la presión y la temperatura, con el movimiento que tienen las partículas de un gas, ¿no? Entonces esta sí es una parte más conceptual, vamos a tratar de revisarlo un poco en resumen, ¿no? Y ahí van a ver que vamos a introducir algunos términos que son probabilísticos también, vamos a hacer promedios de velocidades porque porque el movimiento de las partículas es aleatorio, ¿no? Entonces, al hacer esos cálculos, nosotros vamos a poder dar una velocidad promedio a la cual las partículas se están moviendo y vamos a ver cómo la temperatura está asociada con esa velocidad promedio. También la presión está asociada con esa velocidad promedio. Bien, entonces, estas primeras dos clases de gases pues son bastante conceptuales, entonces ya por ahí del miércoles ya le vamos a entrar un poco más a los problemas, ya teniendo toda esta base conceptual. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar la clase. Bueno, entonces aquí nos quedamos, nos vemos mañana. Mañana vamos a seguir discutiendo un poco sobre los gases. Básicamente todo el capítulo 18 trata sobre esto. Les recomiendo a los que no tienen como una base tan sólida de química, pues que se lean bien el capítulo. El capítulo trae algunas secciones como de repaso, donde me hablan sobre las moléculas, donde me hablan sobre las fuerzas de interacción y algunos conceptos que tal vez los que están más adiestrados en la química, pues les resultarán muy familiares. Bueno, entonces seguimos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Igualmente, feliz día, Lick. Hasta luego, licenciado.